Ahí estamos. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien nos vea en el momento que nos tenga que ver y escuchar. Estamos acá con el amigo Germán de Nicaragua, quien, bueno, es una figura representativa y tiene mucho para enseñarnos en relación a la educación en red, a la educación cooperativa en red. Él fomenta un espacio virtual en este momento que se llama Abaco en Red, que ahora nos va a contar. Y bueno, y tenemos un montón de, seguramente, experiencias y saberes que compartir para toda América y para todos los hermanos y hermanas hispanohablantes en relación a la educación, ¿cierto, Germán? Bueno, Vanessa, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y poder compartir un poquito en este espacio para que después también otra gente lo pueda ver. Pero realmente lo que voy a disfrutar ahorita es esta conversación con vos. Porque, bueno, no es lo mismo cuando estamos en un grupo más grande, mientras que así poder platicar tranquilamente sobre las cosas que nos interesan. Siempre es un espacio muy bonito, muy interesante. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo, por tu disposición a compartir bueno, con este espacio que es así, tiene sus propios tiempos. Tratamos de seguir el tiempo natural de cada uno de nosotras y de nosotros y compartir sobre todo ese pulso que nosotros decimos que es amor, ¿no? Porque en realidad lo que nos mueve, lo que te mueve a ti ahí en tu tierra, es esa conciencia de cooperación, ¿no? Que le llamamos amor, porque es conciencia de hacer con los otros, crecer con los otros. Así que nos encantaría, yo personalmente siempre estoy así con mucho ánimo de conocer la experiencia de ustedes, los sigo, bueno, compartimos el espacio ahí en la red, en el Territorio para la Nueva Educación, y bueno, sé que tienes un montón ahí, así que si quieres empezar a compartir cómo empezó, de qué se trata, qué están haciendo, cuál Claro. es un poco la esencia de ABA con Red y de la educación en Nicaragua, porque tú estás muy relacionado, hemos compartido otros espacios, ¿no? Con Tomás Claus en Común Unidad, y tú traes todo lo de tu tierra y la experiencia y bueno, y los sucesos que pasan allí, ¿no? Así que sería fantástico que nos compartas. Sí. Cuando la gente pregunta cuándo surgió Abaco en Red, yo siempre quiero hacer una diferencia entre la creación formal de Abaco en Red como iniciativa, ya registrado aquí formalmente también con personalidad jurídica. Porque otra cosa es, Abaco en Red pretende ser como una propuesta pedagógica, didáctica, pero esa propuesta pedagógico-didáctica no es de Germán, sino más bien es algo que nosotros hemos ido construyendo con muchísimas personas, desde el contexto de Nicaragua, Centroamérica y los últimos tiempos, desde que existe formalmente Abaco en Red, también con muchos intercambios a nivel de toda América Latina, de toda nuestra América. Pero realmente la propuesta empieza aunque no se habla, no lo llamábamos en ese tiempo cooperación genuina, pero sí en esencia esa propuesta surge desde la realidad en Nicaragua. Por ejemplo, algunos colegas nuestros que estuvieron en la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua en el año 1980, que fue un hito a nivel de toda América Latina, de que en 5 meses, en 6 meses, alfabetizaron aquí en Nicaragua jóvenes más que todo de la ciudad que fueron al campo y bajó el analfabetismo del 52% que tenía, lo bajaron en 5 o 6 meses al 12%. Y eso fue ya iniciando un contexto de guerra. Yo vine a Nicaragua, yo me perdí esa experiencia, pero por supuesto mucho me han contado. Yo vine a Nicaragua en el 83. Por eso yo siempre digo, a mí me nacieron en Bélgica, pero yo no tengo la culpa. Porque si yo hubiera podido decidir dónde nacer, me hubiera nacido en América Latina. Realmente, bueno, yo en el 83 ya empecé a trabajar en la Escuela Normal de Estelí. Después en la formación docente en el Ministerio de Educación. Menciono eso también porque, por ejemplo, una experiencia que tuvimos en ese tiempo que era
la Escuela Normal de Jalapa, una transformación curricular, pero enormemente participativo, porque donde era de que queremos formar maestras y maestros de primaria de Jalapa para Jalapa. Y entonces era una transformación curricular donde participó también todas las autoridades, todos los representantes de las comunidades rurales de Jalapa, de que también, o sea, ellos incidieron en lo que se decidió con respecto al currículo. Posteriormente, igual seguimos construyendo esta propuesta de la cooperación genuina a través de un proyecto propio que tuvimos de educación secundaria, igual con algunas experiencias en la universidad, aquí la universidad pública, y posteriormente a nivel de Centroamérica. Esto fueron 10 años muy importantes, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, donde yo era el responsable de organizar formación, pero de que yo acompañaba 15 proyectos socioeducativos en esos 4 países. Y entonces también la construcción del programa de formación que hicimos fue muy participativo, y eso fue todo, diría yo, un espacio, casi digo una escuela, pero ya no podemos decir escuela, creo yo, porque, bueno, en tantos lugares hasta cerrados están, ¿verdad? En Nicaragua no. Pero bueno, de eso vamos a hablar más luego, a lo mejor. ¿Sabes qué? Lo que a mí siempre me llama la atención, que te quería preguntar también en esta entrevista, ¿cómo pueden trabajar desde la iniciativa, por decirlo, privada, o el pulso así de tus compañeros tuyos, con el ministerio, ¿no? Porque te lo explico, ya me entiendes, sí. Porque aquí en la Argentina tenemos esa dificultad, ¿no? Pareciera que una cosa es lo estatal y otra cosa es lo privado, y no podemos, como esto, cooperar y caminar juntos, ¿no? En pos del bien común y de la educación de todos los pibes. Ustedes como que tú lo cuentas naturalmente integrados, ¿lo estoy entendiendo bien? Sí, así es, de que siempre con el Ministerio de Educación hemos tenido una muy buena relación, y les voy a profundizar un poquito sobre eso más adelante. Pero entonces esta experiencia con todos los aportes de tanta gente de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, eso fue sumamente importante en la construcción de esta propuesta. Entonces fue muy bonito a través y con la universidad también, porque el proceso de formación al final resultó en una maestría de gestión del desarrollo comunitario, que primero lo hicimos presencial y después también virtual, que también siempre con una metodología de educación popular, y lo que implica, muchas veces yo digo, Vanessa, de que quienes estamos al frente coordinando, facilitando, somos quienes más aprendemos. Entonces, si uno escucha todos los aportes de las personas, entonces por eso también la propuesta nuestra es una propuesta dinámica, no es algo que ya está acabado. Entonces, después de esto, de esta experiencia a nivel de Centroamérica, esa propuesta ya tenía como tanta carne, diría yo, tanta ganas de nosotros también. Entonces, que dijimos, sería importante compartirlo a nivel de América Latina. Y entonces en el 2011, al inicio del 2011, lo hicimos a través de un primer diplomado virtual. Y ese primer diplomado virtual nos asustó un poco el interés que hubo alrededor de eso, y también el sitio web, el Facebook, las cosas que hicimos para compartir. De repente había tantas reacciones tan positivas que hasta que llegaron las invitaciones para ir a compartir presencialmente en los diferentes países de América Latina. Yo creo que hemos pasado casi por todos los países de América Latina, con un auge muy fuerte en el 2015. Y ahí al final del 2015 nosotros elaboramos un nuevo plan estratégico. Hicimos primero la evaluación. Y ahí la evaluación, la autocrítica nuestra era, ¿cómo puede ser que viviendo en Nicaragua, que nosotros más que todo trabajamos hacia afuera de Nicaragua? Entonces, como una línea estratégica fue nuevamente buscar ese acercamiento al Ministerio de Educación. Y efectivamente lo logramos, más que todo a través de las escuelas normales. En el 2017, en el 2016 ya empezamos a participar en foros, en congresos, y en el 2017 hicimos una vuelta por todas las escuelas normales públicas de Nicaragua
para compartir a través de un taller sobre la cooperación genuina. Posteriormente, bueno, seguimos, bueno, después en el 2019, bueno, sí seguimos compartiendo. Y ahorita realmente tenemos una relación muy estrecha con el Ministerio de Educación. Somos parte de un grupo local de educación, pero es a nivel nacional. Este es un grupo de representantes de organizaciones internacionales y nacionales que trabajan en el área de educación, que trabajamos en el área de educación y que apoyamos al Ministerio de Educación en formulación, revisión, formulación de proyectos para el Ministerio de Educación con financiamiento a nivel internacional. Entonces, fuimos invitados por el Ministerio para ser parte de eso y de verdad también nos gusta mucho. Y otra razón que hemos construido una relación muy estrecha con el Ministerio de Educación es por el proyecto Vida. Vida, este proyecto que en este momento es el proyecto principal de nosotros, además del acompañamiento a la Escuela Normal de Estelí. Vida quiere decir valoración intersubjetiva del aprender. Este es un movimiento a nivel internacional desde el sur global. Ahí participan países de Asia, de África y de América Latina. De América Latina solo somos 2 países, México y Nicaragua. Y el objetivo de este movimiento es dar aportes a la sociedad y en el caso nuestro directamente al Ministerio de Educación en cuanto a la calidad de los aprendizajes y los aprendizajes de habilidades básicas en lenguaje y matemática. Porque consideramos de que si alguien sabe leer bien y si alguien sabe un poco el pensamiento lógico, los niños y las niñas tienen las habilidades como para ir construyendo sus propios aprendizajes más adelante. Y además nosotros también incluimos aquí la interacción social. Entonces esas 3 áreas. Esto se trabaja, esto aquí pretende ser una alternativa frente a las pruebas PISA o las pruebas ERCE que se hacen en las escuelas y que cuando se hacen en la escuela donde saben que van a llegar para tal fecha, empiecen a preparar a los que más saben de matemática, por ejemplo, para que salgan muy bien, porque es totalmente competitivo. Y además hasta que ocurre que saben que van a llegar el lunes, entonces le dicen el viernes a los niños que tienen dificultad que mejor no lleguen, para que salgan bien. Entonces este es un engaño, lo de las pruebas PISA y ERCE. Eso no es... Mientras que este movimiento desde el sur global es un movimiento que pretende valorar intersubjetivamente, o sea, tampoco no hay una persona que lo va a hacer, sino son varias personas que cooperan para lograr eso, gente del Ministerio de Educación, de las escuelas normales y de las comunidades. Porque una cosa muy diferente es de que en vez de hacer esa evaluación de las habilidades básicas en niños y niñas, de hacerlo en la escuela, se hace en los hogares. Entonces hacemos una muestra representativa de hogares. Por ejemplo, el año pasado lo hicimos en 60 comunidades rurales del municipio de Matagalpa aquí. Y entonces con 1.200 hogares que visitamos. Los estudiantes de la escuela normal, y por eso la coordinación, la cooperación con el Ministerio de Educación, 120 estudiantes de la escuela normal de Matagalpa participaron en eso. Entonces nosotros les capacitamos con los instrumentos, el manejo de los instrumentos. Ellos visitan los hogares y en el hogar van en pareja. Alguien trabaja con los niños y las niñas, si quieren, siempre, ¿verdad? Por supuesto. Y otros trabajan con alguna persona adulta, también para conocer un poco el contexto en que el niño vive. ¿Sí? Eso también significa que con este movimiento, con esta dinámica, se involucra a las personas adultas y se crea poco conciencia de que la calidad en el aprendizaje de mi hijo es responsabilidad de la escuela, pero también mía. O sea, también en el hogar son responsabilidades compartidas. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy, muy interesante. Además
de que para los normalistas y las normalistas, esto también implique una experiencia extra que no solo en el aula de clase, sino también conocer esas realidades de los niños y las niñas en sus hogares, ¿verdad? Trabajo. Y ahora tal vez... Es mucho trabajo y sabes que me venía a preguntarte cómo viene la financiación de ustedes. ¿Se autogestionan o en ese sentido también van conveniando con el ministerio, van conveniando con alguna empresa? ¿Cómo es la financiación? No, con el Ministerio de Educación no tenemos ninguna relación a nivel económico o financiero. Todo es cooperación. Si nosotros participamos en algo que ellos piden, tampoco no hay pago para eso. No. Y nosotros, para lo de vida, como este es un movimiento a nivel internacional, para eso sí nosotros tenemos financiamiento externo. Justamente ahorita me están pidiendo 3 presupuestos para pilotaje que se van a hacer todavía este año, pero ahora en 3 municipios. ¿Sí? Sí. Y por el resto, bueno, nosotros nos autofinanciamos a través de algunos diplomados virtuales que tenemos. Ahorita tenemos un diplomado que está corriendo, que se está desarrollando con 3 docentes de cada escuela normal pública de Nicaragua. Entonces están en un diplomado con nosotros y nosotros conseguimos el financiamiento para eso. ¿Sí? Entonces eso yo creo que con el Ministerio de Educación es una relación, no es una relación de dependencia, sino es una interacción, una cooperación genuina, de verdad lo siento. Pero aquí, Vanessa, es lo que yo quiero enfatizar es, aquí en Nicaragua también algunas organizaciones no trabajan con el ministerio, no logran trabajar con el ministerio. Entonces a nosotros nos preguntan, ¿y ustedes cómo lo hacen para trabajar con el MINET? Pero entonces yo conozco esas organizaciones, ¿verdad? Y entonces yo les digo, imagínense ustedes que nosotros como Abaco en Red, que de repente hay otra organización aquí en Estelí, en Nicaragua, pero que pasa criticando a Abaco en Red todo el tiempo. Todo lo que hacemos está mal. Pero de repente se acercan para decir que quieren hacer algo junto con nosotros. Claro. ¿Qué vamos a decir? Que no, que muchas gracias, pero no. Muy claro. Entonces, nosotros hemos tenido la actitud al hablar de la educación en Nicaragua, de ver las cosas positivas que se hacen desde el Ministerio de Educación y donde nosotros miramos de que hay cosas que se pueden mejorar, no criticar, sino hacer propuestas. La primera propuesta que nosotros hicimos en el 2016 para el Ministerio de Educación era, fíjese, mire, aquí nosotros tenemos un diseño metodológico de un taller. Si quieren, revísenlo. Quisiéramos de que ustedes valoran qué posibilidad hay de trabajar ese taller con los docentes de cada una de las 8 escuelas normales públicas en Nicaragua. Nuestra propuesta es, no vamos a cobrar honorarios, pero ustedes cubren los gastos, los gastos del hospedaje para quedarse, etc. Y efectivamente así lo hicimos, pero con una propuesta. Porque criticar es fácil, Vanessa, y no hay país en el mundo donde no podemos criticar la educación. Siempre hay cosas. Pero si yo miro el contexto que vive Nicaragua, el contexto de Nicaragua como país empobrecido, que se está levantando los últimos años, porque decían que Nicaragua era el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, pero ya no es así. Debajo de Nicaragua ya está Guatemala, está Honduras. Nosotros hemos tenido bastante avance, muchos proyectos sociales y también a nivel de la economía familiar, cooperativa, comunitaria y asociativa se ha trabajado y se ha avanzado muchísimo. Por supuesto, ahorita esta pandemia viene a fregar mucho para todos los países, ¿verdad? Pero en ese sentido, Vanessa, tenemos una relación muy constructiva con el Ministerio de Educación, de confianza también. Y la confianza, nosotros mismos lo planteamos. Yo no sé si en algún momento voy a compartir aquí el esquema que nosotros tenemos de la cooperación genuina.
Porque allí muy dice interesante porque nos enseña cómo ir construyendo otros modelos en el resto de los países, ¿no? sí. Claro, digamos, todos los países de América Latina tenemos así contextos difíciles en cuanto a la política de derecho, en cuanto a la educación, a la salud. Entonces, este camino que ustedes van recorriendo es como para tener en cuenta, ¿no? Y decir, bueno, a ver cómo lo van haciendo para hacer esto que tú dices, ¿no? Hacer propuestas y ver desde lo que sí se puede y no desde la crítica. Y sabes qué te iba a preguntar, Germán, los jóvenes, ¿cómo están los jóvenes? ¿Cómo ves los jóvenes en toda la población de Nicaragua en el tema educativo? Jóvenes, aquí le decimos entre 13 años y 18, 20, ¿no? Que es ese periodo que están ahí dando vueltas y no saben bien qué hacer, ni son ni niños ni adultos. Bueno, algunos terapistas dicen que son adolescentes, pero nosotros le decimos jóvenes. Mire, una de las cosas, Vanessa, lo que en Nicaragua, donde Nicaragua ha avanzado muchísimo desde el 2007 para acá, en los últimos 14 años, es en la cobertura a nivel de educación. Cobertura y oportunidades educativas, en el sentido de que, bueno, la educación en Nicaragua es totalmente gratis, preescolar, primaria, secundaria, y en la universidad solo pagan una pequeña cuota por semestre, pero tampoco es mucho, la universidad pública, por supuesto. Pero, por ejemplo, hemos tenido avances enormes en cuanto a, por ejemplo, la educación técnica. Para la educación técnica también totalmente gratis. Si yo digo mañana quiero hacer un curso de electricidad, bueno, voy a ir a la escuela donde están ubicados y voy a ver cuándo hay un curso para eso y yo puedo participar. Igual yo, pero más que todo, por supuesto, todo eso implica la formación técnica y capacitación técnica para jóvenes, ¿verdad? Eso por un lado. Al otro lado, también a nivel de la juventud rural, también han creado oportunidades muchísimo. Existe todo el programa de la educación primaria en el campo. En las 60 comunidades en Matagalpa, 60 comunidades rurales que nosotros visitamos el año pasado, solo una comunidad no tenía educación primaria. Pero todo el resto cada comunidad tiene su escuela primaria. Después está la educación secundaria en el campo, está la educación técnica en el campo como programa y está la universidad en el campo. Entonces, en este sentido, quienes no estudian y no se forman es porque realmente no quieren, ¿verdad? O tienen alguna dificultad que por X o Y razón se salen. ¿Tú ves que perdona un poquito, esta capacidad de tener la escuela gratuita, la educación gratuita hacia el alcance, genera movilidad social, ¿no? Lo que nosotros llamamos movilidad, ¿no? De que un hijo de un peón de campo pueda llegar a la universidad? ¿Esto se ve en Nicaragua? Sí. Claro que sí, Vanessa, en el sentido de que en la universidad pública ya realmente el contexto económico de la familia no es una limitante para poder estudiar. Pero tengo que ser sincero, ¿verdad? Casi no. Porque igual, aunque no es pagado, pero igual hay que comprar folletos, de repente hay que moverse, algo de transporte. Pero ahí están también las becas. Hay una política de becas que justamente también viene de una organización juvenil que está afín al gobierno, la Juventud Sandinista, y que dan becas para las universidades públicas y hasta para algunas universidades privadas. Becas para transporte, becas para folletos, becas para hospedaje, ese tipo de cosas. Yo creo que de verdad, yo valoro que en Nicaragua se ha hecho mucho esfuerzo para tratar de garantizar ese derecho a la educación como derecho humano, ¿verdad? Y yo diría que no solo derecho, también deber. Ya es maravilloso que se expanda, ¿no? Eso, porque en el resto, tú sabes, el resto de los países hermanos tenemos mucha dificultad con el tema de la educación gratuita, pública, laica, ¿no? Como que uno recorriendo América Latina, sobre todo, bueno, en Estados Unidos ya no existe el acceso así
a todos. Pero en este sentido, el gran reto de Nicaragua es seguir trabajando en la calidad educativa, en la calidad de los aprendizajes. Este sigue siendo el gran reto y también se hacen muchos esfuerzos en esa parte, pero igual hay mucho camino por recorrer. Ahora, estas son cosas que tampoco no cambian de un momento a otro. Una de las cosas que nosotros queremos contribuir justamente con el Ministerio de Educación es promover la cooperación genuina también en el área de la educación. Si nosotros hablamos de cooperación genuina, nosotros hablamos de 3 áreas grandes de la vida, muy interrelacionadas: la economía social solidaria, todo el movimiento cooperativo, ¿verdad?, que es parte de, para nosotros también, ese de la cooperación genuina. El desarrollo comunitario a nivel de la comunidad chiquita en el hogar hasta la comunidad del barrio o la comunidad rural en sí. Y después también nosotros lo llamamos educación alternativa popular, basado también en una visión vital esencial de cooperación genuina. Por ejemplo, para hablar muy concretamente, ¿cuál es nuestro pleito? Pero lo digo en buen sentido, no es pleito, el reto con el Ministerio de Educación. Estamos tratando de convencerle, y lo hemos planteado en público ya varias veces: ya no hagamos Olimpiadas de Matemáticas. Las Olimpiadas de Matemáticas son meramente competitivas y son excluyentes. Y la desgracia es quién se excluye de las Olimpiadas de Matemáticas, quienes más necesidad tienen para aprender matemáticas. Claro, lo que acá nosotros le decimos, a ver si tú te resuena familiar esto, se generan circuitos diferenciados de educación, ¿no? Como que algunos tienen acceso y otros no. Suele como que es natural eso que suceda, por lo menos acá sucede mucho eso. Y entonces llega a un extremo donde lo público pasa a ser para determinado sector social y lo privado para otros. Las olimpiadas de matemática o de historia, de lo que sea, son para determinado sector y no para otros, ¿no? Por eso digo, acá lo hemos descrito así, como que se generan circuitos diferenciados educativos. Ahora, perdón, ahora, Vanessa, la educación privada en Nicaragua no tiene mayor peso. Ah, ok. Existe en la capital, sí. Aquí en Estelí, por ejemplo, hay algunas escuelas privadas, pero en primer lugar no son demasiado caras, pero igual como la educación pública es gratuita, entonces por ejemplo, nosotros teníamos esa escuela de secundaria, ¿sí? Pero esa escuela de secundaria se cerró como iniciativa privada, se cerró con las nuevas políticas del gobierno a partir del 2007 porque ya no tenía razón de ser. Y entonces tenía razón de ser tal vez como proyecto pedagógico, nada más, pero no como una alternativa de oportunidad para ir a la escuela, porque el gobierno lo está garantizando. Y por eso nosotros optamos de que a partir del 2007, en vez de trabajar en un proyectito chiquito, solo como propuesta pedagógica, mejor trabajamos con el Ministerio de Educación. Y eso de que ha sido muy, muy interesante. Yo te hablaba de que esos talleres con todos los docentes de las escuelas normales, más bien el Ministerio de Educación solicitó que nos quedáramos un momentito más en cada lugar, en cada región, en cada escuela normal, para que posteriormente también, posterior al taller con los docentes, también trabajáramos un taller con representantes de cada una de las delegaciones municipales de Nicaragua. O sea, de cada delegación municipal de educación, alguien de ellos ha participado en un taller con nosotros a nivel de los 153 municipios de Nicaragua. Y esto fue a solicitud del Ministerio de Educación. Y así garantizaron la presencia, claro. Sí, este año, aquí el año escolar empieza en febrero. Entonces aquí cada año se hace un proceso de formación para los docentes. Para este año, al final del año, nos llamaron y plantearon de que el Ministerio de Educación iba a organizar una serie de 6 talleres. Entonces nos pidieron que nosotros facilitáramos el primer taller con personas a nivel nacional
con el objetivo de que ellos mismos pusieron el tema. La temática era cooperación genuina, 2 puntos, siempre es esencia educativa. O sea, ellos mismos retomaron la propuesta de la cooperación genuina para trabajarlo desde el enfoque de la educación. Y la justificación de ellos de que tenía que ser el primer taller era para que hubiera posicionamiento. Un posicionamiento frente a la cooperación genuina como reto ya para el desarrollo de los otros talleres. Voy a dar otro ejemplo para cosas concretas así, porque es bonito decir tenemos buena relación, ¿verdad? Pero el lunes me llamaron, me escribieron hace pocos días para poder trabajar. Aquí hay mucha, ¿cómo se llama? Coordinación. Sí, sí, como coordinación entre el Ministerio de Educación, INATEC, que es la instancia del Tecnológico Nacional, que es toda la educación técnica, y después el CNU, que es el Colectivo Nacional de Universidades, Centro Nacional de Universidades, no me acuerdo yo. Bueno, la C no me acuerdo, pero trabaja la parte universitaria. De todas las universidades, sí. Y entonces de que hay una articulación muy fuerte entre las 3 instancias. Entonces me llamaron para preguntar de que también que van a tener una serie de talleres juntos entre las 3 instancias, y entonces piden de que vamos a tener un primer encuentro que me piden que yo trabaje el tema de la importancia de la investigación en educación basado en un enfoque de cooperación genuina, para después tener un debate con representantes de las 3 instancias alrededor de la conferencia que yo pueda exponer, y esto se va a proyectar, a transmitir a nivel de todas las escuelas y a nivel nacional. Entonces, esa iniciativa que vienen del Ministerio de Educación, a nosotros nos agrada mucho, ¿verdad? Ver de que de verdad existe ese interés, ¿verdad? De seguir profundizando poco a poco. Pero mira, otra cosa que te quería preguntar que me intrigaba mucho es, viste que, no sé, por eso vuelvo al tema de los jóvenes, acá nos pasa, y lo he visto también en México, que la mayoría de los jóvenes no están tan atentos a la palabra, porque hay tanto bombardeo en relación a la tecnología, todo es tan breve, tan rápido, viste, todo así, que nos ha implicado a los educadores revisar, ¿no?, nuestras pedagogías, nuestras didácticas. ¿Y ustedes cómo están con esto? Por eso volví al tema de los jóvenes, ¿no? Porque a veces pasa que los chicos los pones 40 minutos a escuchar a una persona y no pueden escucharla 40 minutos porque son muy inquietos. ¿Cómo están ustedes con este tema? Mire, yo creo que este es un punto clave lo que estás diciendo, Vanessa. Y nosotros lo que queremos hacer es, en los espacios que nos dan a nosotros y donde compartimos con gente del Ministerio de Educación, no empezar a criticar a lo que hacen ellos, sino más bien demostrar cómo se puede hacer diferente. O sea, se lo están planteando, digamos, se están planteando cómo hacerlo diferente, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, en ese sentido de que a mí no me gusta ni a virtual esas conferencias largas, y creo que eso no es la metodología. Cuando yo les decía de que el reto de la educación en Nicaragua, y no solo en Nicaragua, creo yo, es seguir mejorando la calidad en el aprendizaje, yo creo que justamente tiene que ver eso con la metodología. Para mí, más importante que el contenido es la metodología. Porque aunque sea con un contenido, hasta con errores, que no sé qué, de repente puede ser muy interesante trabajar una metodología basándonos en cosas que no estamos muy de acuerdo, pero en función de la construcción del desarrollo de una actitud crítica. Porque uno de los problemas más grandes también Vanessa, es en educación, ¿verdad? Yo no sé de quién es el problema, pero el fenómeno existe, que dicen, buscan información sobre tal cosa. Los muchachos, las muchachas van a internet y creen que ahí está la información, la copian y la pegan. Después el maestro le regaña porque dice que lo copiaron y pegaron, pero hicieron lo que el maestro pidió. Si el maestro dice, buscan información en internet,
Si encuentran esa información, por supuesto, la van a copiar y pegar. Pero aquí hay una dificultad en la concepción de lo que es información. Porque más bien nuestro punto de vista es información no hay en ningún lado. En Internet no hay información, en los libros no hay información. En las entrevistas no puedo recoger así nomás información. Lo que recolectamos son datos. Y si yo estoy consciente de eso, que estos son datos para mí, entonces con esos datos yo tengo que construir la información que yo necesite, dependiendo del objetivo que yo tengo. Entonces, perdón, hay como otro proceso cognitivo ahí en el medio, ¿no? Que muchas veces no estamos muy conscientes de eso. Esa gran diferencia entre lo que son datos y lo que es información. Y lo que para uno es información, para otro es dato. O sea, si yo escribo un texto, yo en el texto reflejo lo que para mí es información porque yo lo construí. Pero si otra persona lo va a leer, para esa otra persona es un dato hasta que lo analice, lo interprete y lo signifique, significándolo en función de su contexto, de su objetivo. De ese texto puede sacar o puede construir su información. Entonces, este es un proceso muy importante. Por eso nosotros hablamos mucho de la pedagogía de la significación. La vida es significar todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí habla de tu madera, de tu esencia de educador popular, ¿no? Porque los educadores populares, los menos que tuvimos, fue ese alerta, ¿no? Del pensamiento crítico. De decir, bueno, me están diciendo esto, pero yo lo proceso según mi experiencia, según mi percepción, esto que vos decís, ¿no? Lo resignifico y luego lo comparto. Que muchas veces en la educación así más tradicional, donde, como decía Paulo Freire, ¿no? Se llena el vaso como si la persona fuera una mente vacía, ahí se replica todo. Y esto me retrotrae, viste que estudiábamos mucho cuando los pedagogos las teorías de reproducción y las teorías de resistencia, ¿no? En cuanto a las líneas generales o los paraguas de lo pedagógico. Quizás con el tiempo fuimos haciendo como un mix de esto, fuimos ayornándonos y no ser del todo teóricos de la reproducción y del todo teóricos críticos. ¿Tú lo vives un poco así también? Sí, yo creo que este es el gran desafío, Vanessa, aquí, que por eso nosotros hablamos de educación alternativa popular como educación pública. Ahí está el reto de nosotros. A ver, no una educación. Por favor, repite esa frasecita porque es clave, creo que para toda América Latina. Una educación alternativa, popular. El popular se refiere a, diría yo, el origen de eso, pero adecuándolo al contexto, viene de Paulo Freire, ¿verdad? Como metodología, como opción política e ideológica. Y lo alternativo tiene que ver con contextualizado. Nosotros no queremos una educación alternativa popular diferente a la educación pública. Yo respeto mucho los proyectos alternativos que pueden haber y pueden ser cosas de proyectos muy interesantes, pero igual ahí hay que ver de repente, porque si son privados, igual hay que pagar o hay que... O de repente si son proyectos pedagógicos en sí, donde mamás y papás optan por ese proyecto pedagógico, muy interesante, pero también existe el peligro que sea una élite a nivel de pensamiento pedagógico alternativo. Entonces nosotros más bien planteamos educación alternativa popular como educación pública. La educación pública debe convertirse en una educación alternativa popular. Alternativa porque en cada comunidad, en la escuela, la educación debe ser la alternativa que esa comunidad necesita. Entonces, en ese sentido, también con contextos, respuestas diversas ante contextos diversos. Y aunque pueda haber o hay un currículum a nivel nacional, sin embargo, es muy importante la capacidad de innovación, la capacidad de adecuación. Nosotros por eso hablamos a veces, Vanessa, de concreción curricular. Sí, eso que está diciendo es como clave, porque si no tendemos por lo menos
mi experiencia, por lo que vengo viendo, se extingue en la escuela pública. Si no, no entiende esto que acabas de decir, que los contextos son diversos, entonces hay que dar otras propuestas tan diversas como lo que está pasando en los contextos. Es como que tendemos a repetir formulitas que ya nos damos cuenta que no sirven más y sufren los docentes, sufren las familias, sufren los chicos, ¿no? Esto... Sí. como que de alguna manera me parece súper importante resaltarlo, ¿no? Y decir que hay otras maneras también de hacer educación pública atendiendo los contextos y Sí. la diversidad de los contextos. Y en ese sentido, por ejemplo, si queremos hablar de la historia de Nicaragua, hay que empezar a hablar de la historia de la comunidad. Y entonces partimos nosotros de la comunidad y se pueden hacer encuentros, entrevistas a la gente que más tiempo tiene de vivir en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero con insumos muy originales desde el propio contexto. Y el otro elemento para nosotros, para hablar de educación alternativa popular, aquí se habla mucho también de protagonistas. Estudiantes son protagonistas de su aprendizaje. Son actores, pero protagonistas de una obra de teatro tradicional. Los protagonistas son los actores como más importantes de la obra. Y nosotros decimos que no es suficiente ser actor con C. También hay que aprender a ser autor. Claro. Y este es lo fundamental. Que no trabajemos nosotros en nada más que en escenarios definidos por otro. Tenemos calidad en el aprendizaje, quiere decir también aprender a crear, a elaborar escenarios propios. Entonces, ese paso hacia la creatividad, hacia la creación de nuevos escenarios, ¿sí? De eso también para nosotros es muy, muy importante. Ese aporte creativo y constructivo como autoras y autores de nuevo escenario en la sociedad donde vivimos, partiendo de la comunidad del barrio, pero más adelante también. Con esta esencia por eso es tan importante lo que tú decías de la esencia de la cooperación, ¿no? No compitiendo por el poder con nada ni con nadie, porque es muy distinto estar haciendo escenarios propios, pensando en la competencia, que hacer escenarios propios, ¿no? Porque a veces se sectoriza. Por lo menos acá yo he visto mucho, ¿no? Que se plantean nuevos escenarios, pero sectoriales, por llamarlo de alguna manera. Es distinto cuando tienen una esencia de cooperación, donde la idea es unir, generar red, trabajar juntos, ¿no? Todo lo que implica la cooperación, que tú tienes mucho más experiencia en esto, y si quieres ir cerrando y contándonos un poco con esto de ¿a qué le llaman la esencia de cooperación, ¿no? En este mundo tan consumista, tan competitivo, tan individualista, que a veces nos rodea. Bueno, a ver, hay personas que hablamos de lo cooperativo todo el tiempo. Sí. Y decimos, ¿es cooperativo o no es nada? Si me lo permite, quiero concluir una idea que empecé a contar, pero no la terminé con respecto a lo de la Olimpiada de Matemáticas, porque ahora parece como que la Olimpiada de Matemáticas que nosotros decimos que no vaya. Nosotros lo que planteamos, y por eso digo, nosotros queremos hacer propuestas, ¿verdad? De que como en vez de Olimpiada de Matemáticas, podríamos hacer jornadas matemáticas. Jornadas matemáticas donde al inicio de la jornada se hace un examen o una prueba diagnóstica, que se analizan los resultados junto con niños y niñas, donde se puede poner una nota para que haya un promedio y que, digamos, aquí se califica sobre 100, que de repente, pero no para juzgar, ni para regañar, ni nada, sino de que de repente miramos que el promedio es de 65. Entonces, que como aula, como grupo, pongamos el reto de que dentro de 3 meses, este 65 tiene que subir a 70. Entonces, junto con el grupo se pueden crear estrategias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y escuchar lo que ellos mismos plantean. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos pueden decir, bueno, quienes saben matemáticas tienen que mantenerse, de que no pueden perder ese aprendizaje. Pero quienes tienen dificultad necesitan apoyo. La mejor forma de consolidar tu aprendizaje es explicarlo a otro. Entonces, de que quienes más saben tienen que trabajar con quienes tienen dificultad. Y puede ser por las áreas, las áreas dentro de la matemática
y hacer toda una estrategia de trabajo conjunto, de cooperación entre todas y todos, donde no importa la nota individual, pero donde lo que importa es lo que podemos lograr nosotros como colectivo, avanzar como colectivo, y que más que todo quienes más necesitan aprender, de que lo pueden hacer. Ahí Igual explicaste en esencia lo que es la cooperación, con un ejemplo concreto. En ese sentido también, ¿verdad? En vez de, por ejemplo, a veces se hacen de esos concursos de poesía. Entonces, nosotros lo planteamos en talleres. ¿Qué alternativa puede haber frente a la poesía? Entonces, yo les he planteado, ¿alguna vez han tratado de escribir un poema entre 2 o 3? Alguien empieza y escriba algo, se pasa a otro y escribe algo, el otro escriba, y lo van construyendo así juntos. Esta es una experiencia muy, muy bonita. Y al final no es cuestión de que cuál es el poema más bonito. No, la cuestión es de que cooperando genuinamente hemos producido un sentir colectivo, hemos compartido, hemos disfrutado también el proceso. Otro ejemplo, y ya después contesto tu pregunta sobre la cooperación. No, pero ya la estás contestando, porque la estás contestando con ejemplos bien concretos. Porque el otro es, por ejemplo, aquí yo creo que en muchos países ahorita está la moda de meter el ajedrez. Sí. El ajedrez en las escuelas. Me parece genial. A mí me encanta el ajedrez. Pero lo malo del ajedrez es que se hace competitivo. Entonces, nosotros planteamos en taller cómo podemos aprovechar del aprendizaje a través del ajedrez, pero sin que competimos. O sea, simplemente cambiar las reglas de juego. Porque desgraciadamente de todos los juegos de mesa que vienen unas reglas ya definidas de antemano que nos obligan a competir. Pero esas reglas nosotros las podemos cambiar. Eso no son obligación. Qué bonito sería que Vanessa y Germán jugamos ajedrez y lo hacemos en vez de pensar solamente por mí. Yo lo hago en voz alta. Todo lo que voy pensando lo voy diciendo para que Vanessa aprenda. Vanessa igual, todo lo que ella va pensando lo va diciendo en voz alta para que yo también aprenda. Y entonces yo creo que esas son otras formas de disfrutar un juego en ese sentido que permite simplemente tener ambientes totalmente diferentes. Tú sabes que está la influencia de los medios de comunicación. Salió una serie en Netflix, se llama Gambito de Dama, y de repente... ¿Cómo se llama? Gambito de Dama, que es... Gambito de Dama. Gambito, que es un movimiento del ajedrez, y todos los pibes empezaron a querer estudiar ajedrez, y las pibas, porque la historia es... Tú sabes que yo me estoy especializando en género y aparece una chica muy jovencita que le gana a hombres muy experimentados y ya tiene un don natural desde los 8 años en el ajedrez. Y ahí, a partir de eso, impactó tanto que a mí, que me encanta estar leyendo y estar atenta a los movimientos de los jóvenes, me doy cuenta de que empezó a influenciar, todo el mundo quería jugar al ajedrez. Una serie. Fíjate el impacto, ¿no? de estos medios de comunicación. Sí. Bueno, hablando, ya me contestaste bastante el tema de la cooperación y te iba a preguntar esto, precisamente el tema de género. ¿Cómo están con las políticas de género? Tú sabes que aquí ha pasado que muchos jóvenes en este tiempo que te decía, entre los 13 y los 20 años, empiezan a tener muchas angustias, muchas ideas de suicidio, la pasan muy mal por identificarse con otra sexualidad que no sea la de mujer o de varón, ¿no? Se les mezcla, entonces empiezan a aparecer otras necesidades, a veces son intersex, a veces son trans, a veces, bueno, apareció así un abanico de posibilidades en cuanto a la identidad de género y no la pasan bien adentro de los espacios educativos, porque el espacio educativo, viste, asigna varones, mujeres, entonces todo lo que está en la otra parte queda como marginado, ¿no? Empiezan a ser los sectores como omitidos. ¿Ustedes les pasa lo mismo? ¿Cómo están con ese tema? No, yo creo que igual aquí en Nicaragua hace falta muchísimo todavía en cuanto a cambiar conciencia, construir conciencia de género con mayor apertura hacia todos los diferentes géneros que puedan existir. A nivel de hombre-mujer, por ejemplo, a nivel de gobierno y políticas, formalmente se han establecido algunos elementos. Todavía hoy leí de la ONU
algo de la mujer de la ONU, hicieron la lista de quienes tienen mayor porcentaje de mujeres ministras en su país. Y entonces Nicaragua está en primer lugar a nivel mundial con 58% mujeres ministras. Y a nivel de la Asamblea de Diputados está en cuarto lugar, algo así. Wow. Pero una cosa es las cosas formales, ¿verdad? Porque después también uno, o sea, ya a nivel de la sociedad, yo creo que hemos avanzado, pero no lo suficiente, Vanessa. En esta parte también nosotros como Abacuerta, aunque no tenemos nosotros un programa especialmente de género, pero por ejemplo yo trato en el lenguaje, tanto escrito como el lenguaje verbal, hacer mucho énfasis de que sea un lenguaje incluyente, pero no es, bueno, sí, hay que seguirlo trabajando, y más mala onda, casi digo en el área rural, pero no solo es problema del área rural, de la ciudad también. De verdad, hay mucha violencia contra la mujer, contra también los géneros no tan históricamente, o sea, como normalmente establecidos. Entonces eso es todo un reto, eso a nivel de la sociedad, de seguir trabajando en eso. Parece que estamos abriendo, ¿no?, el juego, que nos quedan por lo menos 100 años más en relación a esto. Por lo menos ahora aparece la igualdad de género, ¿no?, mujer-hombre, pero después todas estas otras identidades sexuales, estos chicos más jovencitos, chiques jovencites, van a tener que ir abriendo el debate en esto, ¿no? Por eso nos ha pasado a muchos terapeutas que tuvimos que ayornarnos en esto, porque no sé, yo hace 10 años cuando atendía en el consultorio no entendía nada de esto tampoco. Tuve que ir aprendiendo con ellos, porque la situación venía, ¿no? La situación, el sufrimiento venía, el de la mamá o el papá que lo ve que está sufriendo porque tiene un cuerpo de mujer y no quiere ser mujer, o al revés, tiene un cuerpo de hombre y no quiere ser hombre, ¿no? Es todo un temita. Bueno, fantástico todo lo que nos has compartido. ¿Querés cerrar con algo en particular que nos quieras compartir? Algo que estés haciendo ahora que nos quieras invitar. Así en la Argentina también nos vamos ayornando con todas estas cosas de la cooperación genuina. Mire, yo creo, Vanessa, más bien, yo quisiera terminar con una invitación que cada visita que hacemos, cada encuentro que tenemos, es esa invitación para que de verdad dejemos de seguir compitiendo, porque el competir de verdad es muy, muy excluyente. Y muy negativo, creo yo, para nuestra interacción, para nuestras relaciones sociales. Entonces, convenzámonos de que de verdad es importante seguir aprendiendo, y lo digo para mí también, seguir aprendiendo de cooperar genuinamente en todos los niveles de la vida, para que este sea un poco la filosofía para la educación, pero también para la economía, para la sociedad, para la convivencia, para que no nos miremos como bueno, este es mi rival, sino más bien que nos podamos ver como compañeros y compañeras, sabiendo que trabajando juntos, trabajamos mejor. Eso por un lado. Y al otro lado también yo diría una invitación a que el aprender es algo de toda la vida. Yo digo que aprender es vivir. Si dejamos de aprender, también dejamos de vivir. Entonces, aprender es vivir, y vivir el aprender, eso es ser siendo. Yo creo que eso es disfrutar la vida. Entonces, esa invitación para todas y todos, y quienes quieren platicar, conversar un poquito con nosotros sobre eso de la cooperación genuina, intercambiar, les invito a que me escriban, ¿verdad? O que busquen la página. Además, tú publicas lo que quieras y cuando quieras, porque ya te habilitamos ahí en el grupo de Territorio para la Nueva Educación de aquí, de Tierras de Amor y de la Flor de Lis. Ya estás habilitado, así que tú publicas cuando quieres todas las actividades y también puede verlo ahí, porque también tenemos esta conciencia de unidad, ¿no? Que las distancias en este momento ya casi no son reales, porque tenemos toda esta maravillosa tecnología que nos une y podemos estudiar, compartir experiencias, vernos así en presencia, como dices tú, a través del Zoom o a través de todas las tecnologías que tenemos. Así que bueno, ha sido un gusto escucharte como siempre, aprender contigo y súper agradecida por este aporte
al espacio de influencia que podamos tener nosotros por aquí, y bueno, todo lo que pueda ayudar a que muchas educadoras y educadores vean que todavía sostenemos estos ideales, ¿no?, de cooperación, de acompañarnos, de aprender, como tú dices, permanentemente. Así que muchas gracias, Germán, y estamos a la comunicación permanente, ¿sí? Los invitamos a seguirnos en YouTube, que prontamente el 26 tenemos el encuentro de Común Unidad, que se va a hacer en vivo y podemos intercambiar y hacer preguntas, así que allí nos vemos. Yo ahora... Gracias a vos, Vanessa, gracias. Gracias Nos vemos.